bienvenidos. ¿Sí? Y Pangea. Llegó la hora de conocer más a la ciudad de Miami con su programa Vive Miami, donde todos quieren estar, promoviendo el turismo, el arte, la cultura y mucho más. Y ahora queda con ustedes su conductora, Julie García. Bienvenidos a Vive Miami por PangeaFM.com. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra nueva emisión de Vive Miami Lifestyle. Los saluda Julie García, transmitiendo en vivo desde Miami, haciendo un enlace a través de PangeaFM.com. Recuerden que pueden ver todos nuestros programas a través de Vive Miami Facebook, síganos en Instagram y muchos interesantes artículos en nuestra página web www.vivemia.com. Y tampoco se olviden de que pueden escuchar todos nuestros podcasts en Vive Miami Radio, en iTunes y, por supuesto, por Spotify. Y bueno, el mundo está temblando. Astronautas que orbitan alrededor del planeta comprobando qué tan lejos podemos llegar los seres humanos y en la Tierra el mundo al revés. Esto es increíble. Un policía que mata sin piedad, otros que abrazan y piden perdón, un presidente ausente, otros sobreexpuestos sin soluciones, un virus mortal que afecta la libertad del mundo. 3 meses de confinamiento en Miami y en el mundo, y ahora toque de queda en Miami. ¿Qué está pasando? Bueno, y en Estados Unidos. Hace una semana escuché a alguien que decía, el día que Coca-Cola y Pepsi se unan y promuevan la paz mundial, ese día comenzarán a cambiar muchas cosas en el mundo. En fin, el día de hoy tendremos un programa que estoy segura será muy enriquecedor para muchos de ustedes. Este será como un programa de consulta, se podría decir. Y bueno, algunas personas nos han expresado la posibilidad de migrar a otros países y en este caso hablaremos específicamente de Estados Unidos, porque aunque usted no lo crea, a pesar de lo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo en las noticias, hoy por hoy este país sigue siendo un país atractivo para migrar con grandes beneficios económicos contra otros países, como por ejemplo México. Y bueno, con esto del problema de la pandemia, los economistas hablan de otra gran pandemia, la desestabilización económica y social. Y aunque hoy estamos viviendo tiempos de caos, ¿alguien ha pensado en qué voy a hacer en el futuro? Una segunda opción, porque esto tarde o temprano va a acabar, va a terminar. Y bueno, hace muchos años, un amigo dedicado a crear proyectos anticrisis, sí, o sea, yo no sabía que existía eso, pero eso ya tiene mucho tiempo. Y bueno, este amigo se dedicaba a crear estos proyectos anticrisis para empresas en México y me decía, Julie, no sé por qué las empresas no invierten en esto, si es lo principal en una compañía, y así es. Y por eso, en medio de este caos, creamos este programa para usted, que lo hemos titulado Riesgos y Soluciones que enfrenta el mundo posterior a esta palabra que no me gusta mencionar, pero que ahorita lo voy a hacer, COVID-19. Y quiero presentarles a mis 3 invitados especialistas en este tema. Ellos son Enrique Musi, consultor económico y especialista en inversiones en la Florida. Tiene una amplia experiencia en la banca mexicana y norteamericana, dedicado al manejo corporativo de riesgos para grandes corporaciones, dando asesoría a inversionistas para llevar a cabo desarrollos de negocios en Estados Unidos e inversiones de capital. Bienvenido, Enrique Musi. Qué gusto, Julie. Gracias por la invitación. Aquí con muchas ganas de platicar sobre el tema de riesgos y espero que mi aportación sea de utilidad para tu amable auditorio. Gracias. Bueno, ¿sabes qué? Con Enrique te puedes quedar no 1 hora, 2, bueno, ahorita con todos, pero bueno, Enrique, te lo juro, son unas conversaciones que nos aventamos larguísimas, no acabamos nunca. Y bueno, mi siguiente invitado es el doctor Ramón Cabrera, socio de la firma legal Spetzen, abogado especialista en materia materia fiscal, prevención, el lavado de dinero y extinción de dominio. Fue subprocurador de investigaciones en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias, Julie.
Es un placer tenerte aquí y déjenme decirles que Ramón tiene unas cápsulas muy interesantes ¿dónde las podemos seguir, Ramón? Mira, las publico en mi Facebook, pero eventualmente en Ultra Noticias, que es una estación de radio en México. Pero en mi Facebook, en Ramón Cabrera, así me encontrarían. Ahí pueden ver cada semana las cápsulas que hacemos para ese programa. Súper interesantes, ¿eh? Y bueno, mi tercer invitado, el licenciado Javier Montaño Miranda, abogado especialista en temas migratorios en Estados Unidos, asesorando a mexicanos que quieren migrar a los Estados Unidos, entre otros. Javier, es un placer tenerte con nosotros. Y bueno, hay muchos temas, pero Javier, ¿dónde estás, mi querido? Aquí estoy. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar platicando con ustedes. No, es un placer de verdad tenerlos a los tres porque es de verdad que yo platicando con cada uno de ellos, no saben, de verdad que es enriquecedor, o sea, aprende uno muchísimo. Javier, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado esta pandemia, el COVID, el encierro? Pues bien dentro de todo. Ahora, siendo abogado de inmigración en Estados Unidos, créeme que hemos visto cosas que jamás hubiéramos pensado que iban a suceder. En mi opinión, siento que el Departamento de Inmigración y el Departamento de Estado siento que están en survival mode. Creo que están en modo de sobrevivencia. Hay definitivamente muchos temas que han cambiado drásticamente las aplicaciones de visa, entradas a los Estados Unidos, el escrutinio con personas que están siendo detenidas. O sea, la verdad es un tema muy, muy amplio y pues bueno, vamos a tratar de aclarar, yo creo que lo que más le interesaría a tu audiencia, que yo creo que es entrar a los Estados Unidos y bueno, posibles visas que puedan obtener de una manera pues rápida. Y bueno, obviamente depende de cada caso, pero sí estamos viendo un éxodo masivo de mexicanos entrando a los Estados Unidos en estos momentos. Así es, y precisamente es por eso que se hace este programa. Y bueno, hay muchos temas que tratar, pero hemos escogido algunos que estamos seguros nos servirán muchísimo para actualizarnos y sobre todo actuar. Y comenzamos con nuestro querido Enrique Musi. A ver, Enrique, dentro del contexto económico mundial y de México, posterior a la pandemia, ¿cuáles son las expectativas de un futuro inmediato? Dime, por favor. Gracias, Julie. Mira, yo creo que la gente ahorita está en estado de alerta. Nunca se esperaba, y nos tocó vivirlo con mis nexos con México y Estados Unidos. De repente, Estados Unidos se adelantó a los temas de cuarentena a México. Les llevamos de 2 a 3 semanas. Entonces, tenía yo, por ejemplo, citas en México y les decía, oigan, perdonen, pero no puedo ir a México porque estamos en cuarentena. Y no entendía la gente en México realmente qué estaba pasando, cómo era posible que a lo mejor alguien que podía salir de Estados Unidos no podía regresar en el futuro inmediato a este país, pues porque de alguna manera podía haber un cierre de fronteras, tanto a gente que era turistas o gente que no era residente permanente en los Estados Unidos. Y cómo era posible que las escuelas tuvieran que ser ahora en lugares de clase, etcétera. Entonces, toda esa desfase de alguna manera cayó de sorpresa para muchos y han tenido que estar reinventándose muchos negocios, muchos sistemas, y yo creo que el mundo aprendió una gran lección de que tiene que ser más pragmático y más eficiente en el futuro. Sin embargo, muchos de los riesgos que ahorita vivimos con la pandemia se tienen que sumar a otros riesgos, ¿no? Porque la pandemia te da un riesgo de temor a contagiarte y de poder ser uno de aquellas personas que tengan reacciones negativas por este virus. Pero de ahí viene un contagio al sistema económico. Ya llevan varias semanas, varios meses, que las economías mundiales, o ahorita aplicado al continente americano y europeo sobre todo, han estado trabajando a mínima capacidad y se empieza a notar un deterioro
en las empresas que ya no pueden estar manteniendo los sueldos de las personas y pues van a tener que venir a tomarse medidas mucho más drásticas pues para poder conservar el nuevo tamaño de la economía que esto representa. Oye, Enrique, y dime algo, obviamente hay mucha gente y mexicanos, como lo decía hace un momento Javier, hay muchos mexicanos que se quieren venir a Miami y tú de alguna manera los estás asesorando con oportunidades que puede haber en Estados Unidos. ¿Cuáles son esas oportunidades, Enrique? Muy buena tu pregunta, Yuli. Mira, en México empezamos a escuchar otras palabras de riesgo. Una era riesgo país. El riesgo país es un término muy conocido entre los banqueros. Decir, oye, este país tiene grado de inversión, no lo tiene, lo va a ganar, lo va a perder, cómo está yendo su economía. Y tiene una forma de medirse. Hay el comportamiento de cierto spread sobre la tasa de ciertos bonos mexicanos en el extranjero reflejan ese riesgo. Y no perdamos de vista que hace alrededor de 3 meses hubieron algunos datos de calificadoras de valores que pusieron en una situación de mayor riesgo o calificaron con un mayor riesgo a la economía mexicana. Esto aunado a otras situaciones como por ejemplo también riesgo patrimonial, donde hemos visto que hoy autoridades en México o gente de las cámaras o gente representante de algún partido político se quiere empezar a meter con el patrimonio. No hay una medida ya dada, pero ya hay menciones de, pues vamos a tratar de medir lo que, de acuerdo a las casas que tengan los mexicanos, cuánto o si están pagando acorde a sus impuestos lo que tienen ya de patrimonio. Aquí tocamos el tema que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando alguien quiere venir a vivir, dice, oye, ¿qué hago con los impuestos al patrimonio? Bueno, aquí en Estados Unidos no hay impuestos al patrimonio. Hay impuestos a las ganancias sobre lo que hagas de tu patrimonio, sobre lo que hagas teniendo alguna rentabilidad en algún negocio, etcétera. Pero lo que hoy tienes de capital, eso no está grabado con algún impuesto. Ahora, es muy importante entender, lo que tú ya tuviste o ya hiciste de patrimonio, ya pagaste un impuesto por él. Entonces, puede ser una medida muy injusta, decir, oye, porque tu casa ahora está, no sé, la veo diferente o algo, te tengo que cobrar un impuesto adicional cuando ya pagaste por eso. Entonces, eso es bien importante. Y el otro punto importante es los diferenciales de impuestos entre México y Estados Unidos. No dejemos de recordar que en el 2017 se hizo una muy ambiciosa reforma fiscal aquí en los Estados Unidos, donde se tienen brackets mucho más amigables que los que se pueden tener en economías como la mexicana, y además salió una reforma pues muy atractiva también para los corporativos. Aquí en Estados Unidos, las empresas corporativas pagan alrededor de un 21% de impuestos. En otros países pueden pagar 30, 35%. Pero además, si en Estados Unidos todavía logras exportar dentro de tu empresa, esas tasas impositivas bajan al 13%. Entonces, vayamos sumando lo siguiente. No tienes aquí riesgos por pagar impuestos patrimoniales. Pagas menos impuestos que allá. Tienes una ventaja de exportar de lo que hagas acá para otros países. Y estás muy conectado entre México y Estados Unidos. Entonces, pues tienes lo mejor de todos los mundos buscando venirte a invertir para Estados Unidos. Puedes blindar tu empresa, puedes blindar lo que son activos, puedes blindar intangibles, tus derechos sobre marcas, propiedad industrial, etcétera. Y en el peor escenario, si no pasa nada, regresas o reversas lo que hayas hecho aquí en Estados Unidos. Entonces,
no tienes nada que perder. Claro. Espero que haya contestado tu pregunta, Yuli. Sí, y por ejemplo, ¿me podrías dar algún ejemplo de alguna persona que le estés manejando, bueno, esta parte de, ¿sabes qué? Ahorita pues ya mucha gente ya lo hizo, ¿no? No sé qué porcentaje o se ha salido mucho dinero de México. Entonces, tú has tomado algunos casos, ¿nos podrías hablar de alguno de ellos? Claro, mira, hay bastantes empresas, sobre todo empresas que tienen una actividad multinacional. Esas empresas, muchas de ellas, seguramente ya tomaron alguna posición tal, pero ahorita estamos llegando al sector mediano pequeño, donde en México ya se la creyeron, porque el scope o el panorama de una empresa grande, multinacional, pues a lo mejor han vivido estas situaciones en otros países y dicen, bueno, nos tocó, no quiero dar nombres de países, pero bueno, a lo mejor en países de la zona sur del continente americano han estado con regímenes socialistas muy totalitarios, etcétera. Entonces, ya se saben cómo es esa película. Entonces, bueno, en México hay señales de que pueden haber ese tipo de situaciones y reaccionan. Las empresas medianas, pequeñas, que solo están enfocadas en México, están empezando a creerlo y estamos, por ejemplo, trabajando con ellas en abrir aquí en Estados Unidos sus empresas con un esquema fiscal, contable y legal bien definido. Hay muchas posibilidades porque hay diferentes tipos de empresa. Hay que definir el tema de qué personalidad jurídica, si es una corporación C, una corporación LLC, LLP, se tiene que definir a detalle y hacer un traje a la medida de esas empresas. Se tiene que trabajar en abrir cuentas de cheques aquí en Estados Unidos, que ahora es un poco difícil porque antes habían bancos o instituciones que te permitían hacerlo de manera remota, pero ahora tienes que cumplir con temas de lavado de dinero y todos esos procedimientos. Pero Estados Unidos tiene una facilidad administrativa enorme como para tener armado tu esquema en aproximadamente 3 semanas, un mes, tener todo listo para mover tu operación. No tienes controles de capital acá que pueda generarte un problema y de alguna manera las empresas o medianas pequeñas que estamos hablando a veces tienen un poco de temor porque no saben cómo es Estados Unidos y tienen miedo que una demanda, que es como en todos los países puede existir, pero si tú estás bien blindado, bien asesorado y bien cubierto, no vas a tener absolutamente ningún problema y vas a poder dormir tranquilo. Así es. Oye, y bueno, hace unos meses Enrique nos mostró un esquema de cuánto gastaría la gente que se quiere venir a vivir a Miami, porque aparte hay que hablar de que Miami, bueno, Florida, no se manejan los mismos impuestos y las mismas regulaciones como en otros estados. Entonces, en el caso de Miami, hizo un esquema, a ver si lo tienes por ahí, Enrique, porque está buenísimo, de cuánto te costaría rentar una casa para mamá, papá y 2 hijos, o cuánto te costaría, o sea, los gastos que tendrías que tener aquí en Miami y cuántos serían los gastos si compras casa, ¿no? Y cómo sería esto. De verdad es que vale la pena, pero si ustedes van a hacer una investigación acerca de cómo se vive en Miami, hágala bien y asesórense bien. Y yo les digo, Enrique es una persona de confianza, de verdad te dice las cosas tal como son. Y ahorita me gustaría que hablaras de este pequeño esquema. Mientras que lo encuentras, me gustaría ir con nuestro siguiente invitado, Ramón Cabrera. Y bueno,
como les comentaba, Ramón Cabrera es director de Spetzen SC, firma especializada en defensa fiscal, en prevención de lavado de dinero. Fue subprocurador fiscal de investigaciones en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ramón, me gustaría preguntarte, por favor, háblame de tu punto de vista, o sea, tus puntos de vista más sobresalientes, por ejemplo, en la parte de, y habíamos hablado de algo, ¿no? Las fuentes de recursos de gobierno, impuestos y petróleo. Háblame, Enrique, Ramón nos va a dar un panorama de México, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo más sobresaliente, Ramón? No te escucho, creo que se fue el micrófono. Ya. Te decía, tenemos en México hoy por hoy un problema muy grave en cuestión de finanzas públicas por dos cuestiones. Uno, una desaceleración económica que ya traíamos desde antes de la pandemia y que se ha venido acentuando y agravando tremendamente con motivo de esta cuarentena que estamos viviendo y de los efectos. Por el otro lado, en el mismo dependencia en cuanto a los ingresos públicos del petróleo. Y el petróleo pues se fue al suelo y acabó con una muy, muy importante fuente de ingresos. ¿Esto qué hace? Que el gobierno, en la medida en que no hay una actividad económica activa que genere los impuestos suficientes para poder tener los ingresos para operar, y por el otro lado, su otra gran fuente de ingresos, el petróleo, se cayó totalmente, entonces tiene un grave problema. ¿De dónde va a sacar los recursos con los que va a poder hacer frente a sus responsabilidades? Y entonces hemos visto es que ha salido con unas campañas extremadamente agresivas de prácticamente terrorismo fiscal, porque está haciendo unas presiones de índole penal, de índole administrativo, de multas y demás, que están obligando a las empresas en un primer momento a pagar unos impuestos en los que hay discrepancias, no en cuanto al fondo de los impuestos, sino a la forma en la que estos fueron cuantificados. Pero de tal suerte que, por ejemplo, a una empresa como Walmart pagan 1,000 millones de pesos de impuestos que derivan no de un no pago de impuestos, sino de cómo los cuantificó Walmart y cómo los lo quiere dejar. Entonces, esta campaña que está radicalizándose muy fuerte, que inclusive hay amenazas en contra de los despachos que nos encargamos de los diseños fiscales, que aquí quiero hacer un punto. Los diseños fiscales hay de dos. Unos que son legales, que son la elusión fiscal, que es identificar todos los beneficios que una empresa, un contribuyente puede tener, y llevar al máximo esos beneficios para que pagues lo mínimo. Lo mínimo no quiere decir que no pagues lo que debes, sino que simplemente exactamente lo que debes. Y por el otro lado, sí hay esquemas criminales, que son los de evasión fiscal, cuando ya le mientes al gobierno y cuando ya cometes un tipo de delito. Aquí el tema no es que el gobierno vaya en contra de los delincuentes, sino el tema es que van en contra inclusive de gente que está tratando de beneficiarse por lo que dice la ley, o sea, por gente que está en la legalidad. Estas condiciones, bueno, generan además con otras acciones, por ejemplo, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Está igualmente una campaña muy, muy fuerte, muy agresiva, de presión, sobre todo política, para aquellos que no están teniendo afinidad al régimen y que están haciendo unas cosas tremendas, que es el bloqueo de cuentas al por mayor. El bloqueo de cuentas, bueno, imagínate lo que implica para una empresa. Las empresas, su aire, su oxígeno, su sangre, es el dinero. Si tú les cortas el dinero a las empresas, las matas. Entonces, saben que una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sustentada o sin sustento nos lleva a cabo un bloqueo de cuentas, en ese momento estamos viendo cómo las empresas empiezan a asfixiarse. Por el otro lado, sobre texto de esta ola de crimen que ha vivido el país en muchos años,
tenemos un reforzamiento de la ley de extinción de dominio, que es una forma que tiene el gobierno de expropiarte técnicamente o prácticamente tus bienes en caso de que te acusen de un delito, que no te encuentren en el delito, pero que lo puedan llevar por una vía civil aparte. Entonces, en términos generales, cuando empiezas a sumar estas leyes ya, y cuando empiezas a ver la actuación de la autoridad, y cuando empiezas a escuchar el discurso de la autoridad, de que se va cada día mostrando más y más hostil al capital, a las personas que tienen patrimonial, entonces dices, espera, el riesgo se está incrementando. O sea, una cosa es que salga un loco a decir algo y otra cosa es que ya sea parte del discurso oficial, que sean parte de las expresiones de las acciones diarias del gobierno y que sean las nuevas leyes que están emitiendo. Otro ejemplo, por ejemplo, es el tema de las Afores. Nosotros tenemos un sistema en donde cada trabajador lleva una cuenta individual de ahorro para el día que se retire. Se ha juntado una cantidad muy importante de dinero de los trabajadores, no del gobierno, no de las empresas, de cada trabajador que administran las Afores. Pero, o sea, obviamente ya hay un par de políticos que voltearon a ver esos grandes recursos para echarles el ojo y decir, no, espérame, que las administren los Afores, no, mejor las administro yo. Que eso es lo que hacía el gobierno antes. Y antes, cuando administraba el gobierno, no utilizaba para sus fines políticos esos recursos. Y ya después veríamos. Y bueno, y cada año el gobierno tenía que meterle, en lugar de tomar los recursos de los trabajadores, tenía que tomar recursos de los contribuyentes en general para pagar los retiros de los trabajadores. Entonces, bueno, generar condiciones contrarias al capital, contrarias a la actividad económica, contrarias inclusive a la vigencia del Estado de Derecho, porque hay una serie de acciones que también en paralelo se han generado en contra de empresas que allá tenían permisos legalmente otorgados, como por ejemplo la instalación de una cervecera que ya tenía todos los permisos en Baja California, México, que con otras empresas que están siendo atosigadas, que se dedican a la energía limpia y que ahora las borraron prácticamente, les generaron condiciones inoperables para el efecto del mercado energético, a cambio de premiar el uso de combustibles que genera Pemex, pero que son combustibles sucios. Entonces, ahora pretenden mantener la viabilidad de la empresa de Pemex a partir de usar sus combustibles para la generación de energía sin considerar los daños ecológicos. Todo esto viene pues, en todo un contexto donde las condiciones económicas no están dando los resultados que permitan a nuestra actual administración cumplir con sus compromisos. ¿Pero cuáles son sus compromisos? Son puro compromiso que no tiene viabilidad económica. Son una serie de programas sociales asistencialistas que, lejos de generar condiciones de productividad, premian a quien no hace nada, a quien condenan a ser su esclavo electoral. Por el otro lado, tenemos 3 grandes proyectos que está llevando a cabo la administración, que igualmente han sido reprobados por todos los analistas financieros y empresariales, y ninguno le ha querido entrar más que aquello que el gobierno contrata para poderlos operar, que es la construcción de la refinería de Dos Bocas, que es el Tren Maya, y bueno, el otro que es el tercer capricho, que fue el derivado de la cancelación del aeropuerto, que iba a ser el hub más importante de Latinoamérica, fuera de los Estados Unidos, fuera del de Miami, en ese gran hub latinoamericano de Santa Lucía. ¿A qué viene todo esto? ¿A qué ese entorno hace que las personas, junto con todos los temas que ya comentaba Enrique, de los riesgos país, de los riesgos de la degradación de la calificación que tiene México en las inversiones, que encarecen obviamente el quehacer, y la situación fiscal, donde son muchos impuestos para los pocos servicios? Si me dijeras, pagas mucho, como en Noruega, como en Finlandia, pero sí, pero puedo ir a un hospital público, servicio de salud, puedo ir a una extraordinaria escuela que no me va a costar, no tengo que invertir en seguridad, pues encantado. Pero si me vas a cobrar mucho y además yo tengo que gastar más por las deficiencias que
el gobierno está generando, bueno, son unas condiciones que vuelven cada vez más complejo esta situación. Entonces, en este sentido, la idea de muchas personas es justamente migrar, y cuando menos no necesariamente migrar luego del todo, sino empezar con un proceso de migración paulatina. Y para ello dicen, bueno, quiero tener parte de mi capital fuera de ese escenario, de ese tablero de juego que no me está gustando, lo quiero llevar a un tablero que sea más constante, no sé si mejor o peor, simplemente más constante, en donde no me esperan tantas sorpresas como las que me llevo cada día que abro el periódico aquí. Y en ese modelo es en el cual estamos ayudándolos a que puedan migrar su dinero, parte de ellas, para que puedan iniciar un plan B ante una eventualidad. Ahora, sacar el dinero, pues no se trata de que vayas al banco, cobres un cheque, lo metes en la maleta, te subas un avión y te vayas, porque te van a detener en el aeropuerto. Y entonces, lejos de que eso vaya a ser algo benéfico, va a ser un gran problema. Por el otro lado, tampoco se trata de que mucho del dinero que no tienes perfectamente documentado, también lo envíes a un banco en el extranjero, porque el banco te lo va a recibir. El problema es que al día siguiente la unidad de inteligencia, esas cantidades de recursos, de dónde salieron, pagaron impuestos en su país de origen, si no, te lo congela. Y ahora sí, problema. Lo que quería salvarme en México, ahora me está pasando en el extranjero, con los costos inherentes a que cuánto me va a costar el abogado americano, qué procedimientos son allá, no entiendo de las leyes americanas, no entiendo de la concepción americana de cómo dan este tipo de tratamientos. Entonces la idea es hacer ordenado esto, explicarles que lo que hay que llevarlo de una manera ordenada, de una manera documentada, que les permita justamente exponer las razones que justifican toda la actividad de lo que pretenden hacer, de tal suerte que el dinero pueda fluir. Y una vez en los Estados Unidos, el siguiente tema es, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces igualmente hay mucha gente que en la lógica del mexicano llega y quiere comprar su casa de manera personal, sin saber que se está exponiendo a los impuestos patrimoniales de las herencias. Y entonces, bueno, sales de un problema para caer en otro. Y es ahí donde estamos haciendo esta interacción con el equipo que liderea en Estados Unidos Enrique, y que nos permite justamente acompañar la salida, y es decir, un proceso muy integral. Y eventualmente, bueno, el tema de ya se fueron las cosas, ya está parte de mi empresa, ya tengo una operación global que ya le empiezo a entender, porque volvemos al ciudadano de a pie, al empresario de a pie, de repente se le complica imaginar escenarios en los que nunca ha estado. Tienen miedos, unos fundados, unos infundados, muchos de mito, y entonces se les tienen que ir quitando. Pero al final del día, cuando ya viene el siguiente paso, bueno, y ahora mi perro, ya no quiero estar aquí, quiero que mi familia migre para allá, ¿cómo hacerlo de la mejor manera? Y entonces es donde tenemos el caso de Javier, que acompaña justamente el elemento ya personal de cómo migrar, porque volvemos, no se trata de subirte al primer avión, llegar y con tu visa de turista pretender vivir, porque al otro día te van a agarrar la border y te va a deportar, y muy mal escenario, porque tu patrimonio se quedó allá, tú ya no puedes ir y ya no tienes nada acá, y entonces muy mal. Si no haces esto ordenada, en sentido estructural e integral, puede ser una muy mala experiencia. Si lo haces, al contrario, bien acompañado, bien arropado, bien dirigido y asesorado, entonces sí puedes tener muchas posibilidades de que esto concluya en una experiencia de éxito. Así es, Ramón. Y yo siempre he dicho, hay que hacer las cosas bien. Y fíjate que hemos tenido muchos programas en el radio con Javier Montaño, y nos ha dado también muchísimas recomendaciones que la gente no toma en cuenta, y que ahorita me gustaría que Javier Montaño del despacho Montaño Miranda, ubicado en Coral Gables, aquí en Miami, Javier,
o guiarnos o darnos algunos tips y hablarnos de las visas, cómo están ahora las visas de inversión. Y platícanos, de verdad, es bien importante que se empiecen a hacer las cosas bien desde un principio y esto es con tu visa. Sí, definitivamente. Bueno, primeramente quiero despejar una pregunta que me hacen mucho y que es que a pesar del COVID y la paranoia que la acompaña, el Departamento de Inmigración está cerrado al público, pero sigue trabajando. O sea, yo le calcularía que está trabajando a un 40%, pero sigue recibiendo aplicaciones, sigue procesando visas. Y esto lo digo porque hay mucha gente que ha detenido sus solicitudes, sobre todo de ciudadanía, siendo un año electoral. Correcto, bueno, esperando a que el Departamento de Inmigración reabra. El Departamento de Inmigración sigue recibiendo solicitudes. Lo que sí está cerrado hasta el momento es la interacción personal con el público. Ya estamos viendo que el Departamento de Inmigración está empezando a citar gente para ceremonias, a un número reducido de personas para que juren, para naturalizarse. Pero es muy importante que la gente siga el proceso, sus procesos migratorios como regularmente se hacía. Lo que sí está cerrado y creo que ha frenado mucho el movimiento de México a Estados Unidos, bueno, y del mundo a Estados Unidos, es los consulados. La mayoría de los consulados, embajadas, están cerrados. Eso significa que si tú estabas en proceso de aplicar a una visa o si obtuviste una visa y lo único que necesitabas era el estampado final, lamentablemente los consulados están cerrados. Nosotros hacemos muchas visas de inversionista que lamentablemente tenemos a nuestros aplicantes pues en el limbo, porque aunque han sido citadas para citas de huellas y después una entrevista, lamentablemente estamos viendo que están cancelando esas citas precisamente por el COVID-19. Y esto es muy interesante porque esa combinación de la inseguridad en México con el gobierno actual y con el COVID-19, en mi opinión, hace que cuando empiecen a abrir esos consulados, creo que va a ser un volumen inmenso de aplicantes tratando de entrar a los Estados Unidos. Y para eso es sumamente importante estar asesorado. Lo que mencionó hace un momento Enrique y también Ramón, creo que deberíamos de subrayarlo todos los días, porque, o sea, incluyendo las situaciones, el terrorismo fiscal que mencionó y los riesgos que mencionó Enrique también, creo que aún así siento que muchas veces la desesperación hace que la persona entre a los Estados Unidos subestimando el tema migratorio, y no hay error más grande que ese. En mi opinión, se le debe de dar un tema, pero se le debe dar una importancia primordial al tema migratorio, porque de eso depende muchísimas cosas. De hecho, en mi opinión, depende todo lo demás. Y esto sigue siendo subestimado a pesar de que estamos en una administración sumamente agresiva contra todo tipo de inmigración. Algo que nosotros vemos mucho es que el latinoamericano piensa que solamente es una administración agresiva contra Centroamérica o contra personas que están en el proceso de deportación, no específicamente para visas de trabajo. No, es en general. O sea, el Departamento de Inmigración está reduciendo ese embudo en todos los aspectos, no solamente en visas, no solamente en corte de inmigración, que está cerrada parcialmente, por cierto, pero está cerrando su embudo en visas de trabajo, en visas de inversionista, en las visas TN, que son sumamente importantes para los profesionales mexicanos y canadienses entrando a los Estados Unidos. Y lamentablemente es un tema que muchas veces piensan que solamente es una forma, o piensan porque tengo un título profesional o porque van a pagar impuestos, eso es suficiente para que les den la visa sin problemas, y eso es totalmente erróneo. Y el problema es de que muchas veces entiendo que hay muchos aplicantes que tratan de aplicar
el sentido común y la lógica al proceso migratorio, y lamentablemente muchas veces estos procesos no siguen lógica, siguen la ley, aunque parezca absurda para muchas cosas. Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros actualmente estamos representando a una compañía que solicitó a un ingeniero, y esta persona lamentablemente estaba obteniendo asesoría directamente del número 1-800 de inmigración. O sea, hay un número 800, un customer service, y esta persona estaba hablando y preguntando al customer service. Para darte una historia larga, en resumen, le dieron la dirección equivocada, le dieron la forma equivocada, le dieron los fees de inmigración que tenía que pagar equivocados, le dijeron que podía permanecer en los Estados Unidos a pesar de haber estado acumulando presencia ilegal. O sea, es un tema que tenemos que tomarnos en serio, y yo siempre le digo a la gente con la que platico, no tengo que ser yo, no tiene que ser Javier Montaño o Montaño Miranda PA quien te represente, pero definitivamente tiene que ser un abogado, no un notario, no una persona que lo haya hecho con sus familiares. Eso lo tiene que hacer definitivamente un profesional, y no me canso de repetirlo. No tengo que ser yo, o sea, y eso es importante, no tengo que ser yo, pero es importante que se le empiece a dar la seriedad que tiene este tema, sobre todo de personas, de mexicanos profesionales que están entrando a los Estados Unidos, inversionistas que están entrando a los Estados Unidos y que ponen en riesgo no solamente su estatus migratorio, sino el de su familia. Un tema muy, muy común es cuando, por ejemplo, entran a los Estados Unidos como turistas, van a la escuela y la escuela les dice, puedes meter a tus hijos a estudiar como turistas. Eso pasa todos los días. Eso lamentablemente es permitido por la escuela, por el estado de la Florida, por así decirlo, pero no es permitido por inmigración. Eso, o sea, están violando los términos de la visa de turista de los hijos, y también como padres tú estás básicamente ayudando a otra persona a que viole los términos de su visa de turista. Entonces, es un problema para los niños, y es un problema para los papás. Y la excusa después es que la escuela me lo permitió. La escuela no tiene nada que ver con el mundo migratorio. Entonces, yo más que nada, si hay algún mensaje que quisiera dejar en el día de hoy, es darle la seriedad al tema migratorio, y como lo menciona Enrique y como lo menciona Ramón, es darle orden a esa transición de México a los Estados Unidos, porque de eso va a depender todo lo demás. Así es. Oye, Javier, y bueno, para terminar te quería hacer esta pregunta. O sea, se había hablado de las visas de inversión. El monto se había extendido hace unos meses a $900,000, ¿no? O sea, pero tú estabas comentando en otro programa anterior que puede ser la inversión más baja y se pueden obtener algún tipo de visa. Sí, lo que pasa es de que hay dos tipos de inversionista. Uno que está entrando a los Estados Unidos como inmigrante, o sea, para ser residente, y otro que está entrando a los Estados Unidos como no inmigrante, o sea, es una visa temporal. Básicamente una es para estar permanentemente y una para estar temporalmente. Con una visa, que es la visa E1 o E2, la de la naturaleza temporal, con una persona puede entrar, de hecho, en el mundo migratorio se dice que al menos $100,000, pero en realidad no hay un monto mínimo. Solamente la ley te dice que tiene que ser un monto sustancial de acuerdo a la inversión. O sea, en realidad pudiera ser una inversión de $50,000. No es recomendable que sea de $50,000 porque te la puede negar por otras razones. Pero a lo que voy es de que hay muchas veces alternativas que la persona tiene para entrar rápido a los Estados Unidos. Y no solamente rápido, obtener la residencia sin tener que gastar el dineral que mencionas. Porque con la visa con la residencia de inversión, básicamente tú estás comprando tu residencia, pero no la compras, esa compra no es inmediata. Generalmente ese proceso, esa manera 5, se puede demorar hasta 2 años. Y durante ese tiempo no tienes estatus migratorio que te permite de permanecer en Estados Unidos. Entonces, hay otras alternativas, obviamente dependiendo de cada caso, que le permitan a la persona entrar más rápido
y B, hacerse residentes mucho más rápido que con el programa EB5. Así es, así es. Oye, bueno, pues aquí les dejamos esta información sobre la mesa por si están pensando hacer un cambio en sus vidas después de esta pandemia. Y bueno, me gustaría irnos rapidísimo a una conclusión o a despedirme con cada uno de ustedes. Enrique, muchísimas gracias. Ya no nos dio tiempo les prometo que vamos a hacer un artículo y vamos a subirlo a Vive Miami, porque ya lo habíamos mencionado alguna vez acerca de cuáles serían los gastos aquí en la Florida y en Miami en específico. Enrique, muchas gracias. Mira, de todas formas se tiene que rehacer esa matriz porque ahora las tasas de interés están mucho más bajas que cuando la platicamos y eso influye completamente en, pues, en la renta mensual o la hipoteca para el valor de las casas. Pero para dar una conclusión es, coincidiendo al 100% con mis colegas Ramón y Javier, esto se tiene que hacer por etapas. Tienes que buscarte gente de mucha confianza que te ayude, que te dedique tiempo, no que luego saques el tema mercantil, oye, me tienes que dar tanto dinero y por hora y te cobro extra, sino alguien que vaya contigo, que sea tu gente de confianza para ir haciendo estos procesos de una manera gradual. A lo mejor tienes que empezar con abrir una cuenta de cheques, a lo mejor tienes que mandar tu dinero a Estados Unidos y empezar a ver cómo vas a invertir, empezar a ver casa después, escuela, me salté el tema de si vas a crear una empresa, cuál es tu mejor empresa. Y algo bien importante es, ¿por qué estamos haciendo todo este comentario? El amor a México lo tenemos más fuerte que nunca. Nos duele ver tanta desigualdad que ha habido en México. Yo estoy muy de acuerdo con que debe haber un sistema político, económico y social que permita la atención a todos los niveles, sobre todo a los más necesitados. Pero no se puede repartir riqueza cuando estás destruyendo riqueza. Entonces no puedes repartir riqueza que no hay sobre la pobreza que se está generando. Entonces, yo soy economista de formación, llevo muchos años ejerciendo como tal y veo que si no hay confianza, no hay riqueza, si hay miedos, no hay confianza, entonces todo pinta a que el país pues va a estar usando recursos que no son del gobierno, va a usar posiblemente fondos, va a poder usar a lo mejor afores, va a poder usar impuestos que hoy no hay. Entonces se va a generar una desigualdad arriba cuando ya la hay abajo. Entonces, por eso es bueno tener ahorita un proyecto y un plan B, una ruta crítica, como la menciona Ramón, como la menciona Javier, en procesos. Perfecto. Perfecto, Enrique. Muchísimas gracias. Ya nos tenemos que ir. Ramón, nada más, Enrique, bueno, si alguien quiere tu asesoría, ¿dónde te podemos encontrar? ¿A mí? Sí. Claro que sí. Me pueden encontrar, les doy mi correo personal, es enrique.musi@gmail.com y si por ahí me pueden contactar y ya después le daré mis datos completos dependiendo de la necesidad de cada uno. Perfecto, muchísimas gracias, Ramón. Ya nada más me queda decirte muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? Mira, en r.cabrera@spetzen.mx. Ahí es la dirección de correo donde nos pueden contactar, o en www.spetzen.mx, en nuestra página. Ahí pueden ver los servicios que ofrecemos. Perfecto, Ramón, muchísimas gracias y síganlo con sus cápsulas que están muy buenas. Y bueno, mi querido Javier Montaño, ¿dónde te podemos seguir? Bueno, en mi página de internet es montanomiranda.com y ahí están mis teléfonos, mi correo electrónico, ahí está toda mi información. Ay, pues muchísimas gracias, les agradezco muchísimo haber estado aquí en Vive Miami. Y bueno, gracias. Se despide de ustedes, Julie García. Terminamos
en nuestra transmisión de Vive Miami. No se olviden de nuestras redes sociales y tampoco se olviden de ser felices y amar mucho. Convierte la fe en sabiduría y la esperanza en responsabilidad. Y recuerda que el amor es aceptar el proceso de los demás. Nos vamos, cuídense mucho. Muchísimas gracias. Gracias.